La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Gloria al nombre de Cristo, porque Él reina por los siglos de los siglos. Levanta tu clamor a Él, dile: vive, Señor. Con su poder, y viene danzando. ¿Por dónde? Por los collados. Jesús el Rey. Oh, 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 oh.
Solo tú, Jesús, solo tú eres nuestra esperanza, eres nuestro pronto auxilio. Confiamos en ti, solo en ti, Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte hay escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Has consumado el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Amén. ¿Quién imagina, Señor? ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado y Él se vistió. Y la cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Hoy tus promesas, Señor, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.
salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sabemos que estamos pues pasando tiempos de los que quizás quisiéramos estar reunidos en la casa de Dios, pero tenemos la gran bendición de poder pues vernos a través de las redes sociales y escuchar el consejo de Dios y tener estos tiempos en los cuales Dios nos habla a través de su palabra. Estamos contentos de saber que están bien, creyéndole a Dios que tu vida y la vida de tu familia ha estado guardada en sus manos y que vamos a disponer este tiempo para ir a la palabra y deleitarnos en ella y aprender de ella, pero al mismo tiempo ser fortalecidos por Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre del cielo, te damos gracias una vez más por la oportunidad y el privilegio y el honor, Señor, que nos das de poder venir a ti y aprender de ti, Señor, por tu palabra. Gracias porque no solamente aprendemos, Señor, a través de la Escritura, sino que podemos darnos cuenta de que tú eres real, Padre, y que tú haces cosas grandes y maravillosas en tus hijos, Padre. Gracias, Señor, abrimos nuestro corazón y nos disponemos, Padre, a aprender de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando a partir de lo que es la escritura del profeta Joel y hemos ido viendo cómo él le habla al pueblo de Judá y que es Dios mismo hablándoles, pero vimos en los versículos 12 al 17 del segundo capítulo de Joel, cómo es que Dios hace un llamado a través de Joel para que el pueblo se arrepienta. Él hace un llamado al arrepentimiento, así dice el encabezado de la palabra, y les hace la invitación para que ellos puedan rasgar no sus vestidos, sino su corazón y buscar a través de ese arrepentimiento una reconciliación con Dios. Y por toda la Escritura vamos a encontrar que Dios siempre va a actuar de la misma manera. Dios no cambia y son principios de Dios. Dios quiere tener misericordia del pueblo, pero para que Dios pueda desbordar esa misericordia que Él tiene para su pueblo, primeramente les hace ese llamado al arrepentimiento. Pero ahora vamos a ver lo que Dios les ofrece si ellos se arrepienten. Y vamos a leer en Joel capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 27. Vamos a leer lo que dice aquí. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros
y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel le está diciendo al pueblo lo que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento produce perdón, produce bendición, produce restauración, provisión y restitución. Dice el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todo eso que había sucedido o todo eso que iba a venir si ellos no se arrepentían. Dice la palabra que con el arrepentimiento Dios lo restituye, y en el obrar de Dios tú vas a ver por toda la escritura, vamos a ver que el Señor es un Padre amoroso que todo el tiempo espera que sus hijos se vuelvan a Él. Porque aun cuando hayamos fallado o aun cuando nos hayamos equivocado o alejado de su presencia, si nos arrepentimos, Él siempre va a tener misericordia de nosotros. Entendamos algo. El arrepentimiento produce perdón, y el perdón de Dios, hermanos, está ligado a la misericordia. El tema de esta mañana es: nuevas son sus misericordias. Entonces vamos a ver en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 4, que Pablo le llama a Dios aquí que es rico en misericordia. Pero vamos a leer el versículo 5, Efesios 2, versículo 5, dice aquí: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Está diciéndonos, hermanos, que la gracia de Dios provocó que nosotros fuéramos salvos, no porque nosotros lo mereciéramos. Dice que estábamos muertos, y estábamos tan muertos que no nos dábamos cuenta del estado en el que nos encontrábamos. Pero dice que la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y Él nos salva cuando estábamos muertos en esos delitos. ¿Sabes algo, hermano? Dios es el único que conoce nuestra culpabilidad en su totalidad. Y a pesar de eso, hermanos, no nos paga conforme a nuestra maldad. Eso es misericordia. Nosotros no hicimos nada para merecer el perdón de Dios, no hicimos nada para merecer la salvación, ni que Él viniera a pagar nuestro rescate con la sangre de su Hijo. No hicimos nada, y Él usó la misericordia para atraernos a Él. Y dice la palabra que nos hizo trasladar de un reino de tinieblas a un reino de luz, que es la luz admirable de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros reflexionamos, hermanos, acerca de temas que tienen que ver con el carácter de Dios, el carácter de Cristo, como es el perdón, la gracia, la bondad, el arrepentimiento, no es fácil poder hablar de esto. Es decir, podemos hablar, pero no es fácil que la gente entienda, a no ser que la gente tenga una experiencia personal. Yo puedo hablarle a un pecador acerca de que Jesús tiene perdón para nuestros pecados, y él probablemente entienda de alguna manera en su mente un poquito de lo que yo le estoy hablando. Pero en la medida de que él se arrepiente y viene a los pies del Señor, y el Señor lo perdona, entonces ya no va a ser solamente un entendimiento intelectual, sino que va a comprender en su plenitud lo que es el perdón de Dios. Lo mismo pasa, hermanos, con la misericordia. Hablar de estos temas, hermanos, del amor, de la gracia y de la misericordia, no nos sirve de mucho si nosotros no hemos entrado en el rol de ser hijos de Dios. Pero además de eso, hermanos, de haber valorado todo lo que Dios nos da. Y la Biblia, hermanos, nos habla y nos muestra la misericordia de Dios infinidad de veces. Dicen que hay más de 400 veces que aparece la palabra misericordia en la Biblia. Pero si tú te das cuenta, desde el Génesis y hasta el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que la misericordia de Dios está por todas partes, de tal manera que no se podría contabilizar cuántas veces Dios hace misericordia a través de toda la Escritura con toda la gente. Y hoy, hermanos, me gustaría que pudiéramos
profundizar un poco en esta palabra y solo vamos a ver 3 palabras que nos van a llevar a entender un poquito más a fondo lo que implica la misericordia de Dios. En hebreo aparecen más de 7 palabras que son traducidas como misericordia. Hoy solamente vamos a ver 3 y vamos a aprender un poco acerca de la misericordia de Dios. Y la primera palabra que yo quiero que veamos es la palabra gen. Y gen está ligada al verbo hanán. ¿Qué significa? Y vamos a ver algunas escrituras en las cuales aparece. Hanán significa inclinarse y expresa la actitud de una persona mayor o con más fuerza que se inclina con bondad y cariño sobre alguien más débil para protegerlo, defenderlo y ayudarlo. Eso es Hanán, una persona que tiene poder, autoridad y fuerza, pero que ocupa todo eso que tiene para inclinarse a ayudar al necesitado y al débil. Y Hanán también expresa la idea de mirar con amor, de fijar los ojos en alguien con ternura y compasión. Eso es la idea de Hanán. Ahora, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vamos a ver un ejemplo bíblico. Dice la palabra de Dios, habla del joven rico. Dice que este joven se acerca a Jesús para decirle que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le refiere que pues tenía que obedecer los mandamientos, que si los conocía. Y este joven le contesta y le dice que sí, que él ha guardado todo desde su niñez. Y la respuesta de Jesús es, entonces, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ¿sabes qué? Que el joven rico, dice la palabra, que se entristece por esta palabra. Pero vamos a ver allí en Marcos, capítulo 10, versículo 21. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira lo que dice ahí, mirándole le amó. Y nos damos cuenta de que la misericordia de Dios es justamente eso. Por eso esta palabra Hanán significa mirar con misericordia. Jesús dice que lo miró y lo amó. Como en nuestra mente quizás no entra el por qué le amó si el joven estaba rechazando lo que Jesús le estaba diciendo, vende lo que tienes y sígueme, toma tu cruz. Pero aquí lo que vemos, hermanos, es que Jesús le ama porque se compadece de él, porque lo mira como alguien que quería heredar la vida eterna, pero sin pagar el precio. Él hablaba de que él había guardado los mandamientos desde su niñez. Pero ¿sabes? Yo considero que la mirada de Jesús fue la de un padre que está mirando al hijo que no ha entendido lo que está diciendo. Porque dice que él guardaba los mandamientos. Y uno de los mandamientos es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si él realmente hubiera guardado los mandamientos, hubiera obedecido lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Que él se compadece de nosotros y su misericordia está sobre nosotros a pesar de que hay cosas que no entendemos o hay cosas que creemos entender, pero bajo la mirada de Dios no las hemos entendido. Y en su misericordia, aún ahí, nos ama. Dice que él le amó, lo miró y lo amó. A pesar de que este muchacho no estaba entendiendo nada. Nosotros no sabemos el resto de la historia porque la Biblia no nos lo registra y no sabemos qué pasó con este joven después de ese encuentro con Jesús. Pero yo te puedo asegurar algo, hermano, porque la Biblia nos lo muestra. Todas las veces que Jesús miró a alguien, produjo algo en esa persona. No sabemos si más tarde este joven hizo lo que Jesús le dijo solamente por el hecho
de que la mirada de Jesús, llena de misericordia, llena de amor, eso es Hanán, justamente, mirar con misericordia, inclinarse hacia una persona más débil para ayudarla. ¿Sabes que las palabras que Jesús le estaba diciendo al joven estaban cargadas de misericordia? Él está diciendo, ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que este joven sí deseaba la vida eterna, solamente que no quería despojarse de sus bienes. Lo importante, hermanos, es entender que Jesús, en su misericordia, y a pesar de que nosotros no entendemos, mira, muchos de nosotros a veces hasta nos sentimos como que no somos cristianos porque muchas cosas no las entendemos y decimos, es que yo veo que aquella persona sabe más, aquella persona entiende más. Tú no te preocupes por eso. Si tú estás buscando al Señor, créeme que así, de la misma manera que miró a ese joven, nos mira a nosotros, nos mira en nuestras imperfecciones, nos mira en nuestras fallas, nos mira en nuestra ignorancia de tantas cosas, pero Hanán habla de que él te está mirando a ti, nos está mirando a todos con una mirada de misericordia, no excusando nuestra culpa, sino esperando que en algún futuro cercano podamos entender a plenitud lo que él quiere que entendamos acerca de él. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, nos vamos a encontrar con otra escena a donde Jesús es invitado por un fariseo a comer en su casa. Y dice la palabra que llega una mujer que no era invitada, pero la escritura dice allí en Lucas 7:37 que era una mujer de la ciudad y nos añade que era pecadora. Dice la palabra que esta mujer llega y trae un frasco con perfume y dice que se tira a los pies del Señor y empieza a llorar y con sus lágrimas riega los pies del Señor y también con el perfume que traía. Y después dice que con sus cabellos secaba los pies del Señor. Y el fariseo, mirando esa escena, pensaba para sí mismo, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora. Jesús sabía lo que este hombre estaba pensando. Y lo importante de esta escena, y considerando la palabra misericordia que estamos estudiando, nos damos cuenta de cómo Hanán se cumple una y otra vez a lo largo de la Escritura. Esa palabra que es misericordia y mirar con misericordia y con amor, se cumple aquí. Dice Lucas 7, versículo 44, te lo voy a leer en la TLA. Lucas 7:44 dice, luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa tú no me diste agua para lavarme los pies, y ella en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. ¿Sabes qué está diciendo aquí el Señor? Que el arrepentimiento produce misericordia. ¿Sabes? La Escritura no nos dice como tal que esa mujer le haya dicho al Señor, perdóname. No dice, no registra el Evangelio que la mujer haya dicho, estoy arrepentida. Pero ¿sabes qué? Ella lloró con arrepentimiento y Jesús lo percibió. Jesús pudo ver que en esa mujer pecadora había arrepentimiento. ¿Y sabes qué provocó eso? Misericordia, porque dice que Jesús miró a la mujer. Quizás, hermana y hermano, nosotros pensamos que cuando pecamos, Dios ya no nos va a mirar. Y sucede el fenómeno de Adán. ¿Se acuerdan que cuando él peca se esconde, pensando que se puede esconder de la mirada de Dios? Y ¿sabes algo, hermano? Esta palabra Hanán nos abre un poquito el entendimiento para darnos cuenta que cuando un corazón se arrepiente, por más pecador que sea, siempre la mirada de Jesús va a voltear hacia ese pecador, como lo hizo en el caso de esta mujer. Dice que él la miró. Y yo no puedo saber, ni tú, solamente por la revelación del Espíritu Santo que nos haga entender un poco este texto, pero era una mujer pecadora. Y la mirada limpia del Salvador del mundo se fijó en sus ojos. Y sabes que cuando Jesús nos mira, produce cosas en nuestro, eso es lo que produce los cambios en la vida de un nacido de nuevo.
La mirada de Dios sobre nosotros produce cambios. Leímos en Joel cómo es que Dios le pide al pueblo que se arrepienta, porque Él tenía en su corazón mucha misericordia para darles. Él tiene las manos llenas de misericordia para cada uno de nosotros. Solamente que a veces nosotros no nos queremos arrepentir o no queremos entender que necesitamos de la misericordia de Dios. Porque hay veces que entramos en la otra forma de actuar, no solo de no sentirnos pecadores, sino de pensar que yo no necesito misericordia porque yo estoy bien y no me hace falta la misericordia de Dios. Dice que Hanán es fijar los ojos en alguien con ternura y compasión. La mujer, te repito, era una pecadora que lloró a los pies del Señor, pero dice que Él la miró y la pregunta es, ¿cómo la miró? ¿Cómo era la mirada de Jesús? Tú y yo sabemos que Él nos mira. Esa mujer lo tuvo frente a Él y pudo ver sus ojos. Y sabes qué, hermano, que cuando nosotros venimos a Dios y venimos y nos rendimos a Él, la mirada de Jesús está sobre nosotros. Y no la podemos ver con nuestros ojos, pero experimentamos su misericordia. Y yo sé que tú la has experimentado en algún momento de tu vida, o quizás la experimentas todos los días, pero es algo maravilloso porque tú sabes que es la mirada de Él sobre ti lo que está provocando cosas en tu vida de bendición. Entonces, hermanos, hay veces que nosotros no entendemos la misericordia de Dios, porque no siempre tiene que ver con aquello que yo quiero obtener de Él. Porque a veces decimos, si obtengo lo que quiero, Él tiene misericordia de mí. Pero cuando no lo obtengo, quiere decir que no la tiene. ¿Y sabes que no es así? La misericordia de Dios no se adapta a lo que yo quiero. Pero eso no lo entiendo en el momento, lo entiendo después. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, que cuando Moisés golpeó la roca para sacar agua, Dios se enojó con él y le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 3:23, Moisés hace un último intento para pedirle a Dios que lo deje entrar. Dice Deuteronomio 3:23, y oré a Jehová en aquel tiempo. Y sabes que ahí donde dice la palabra oré, aparece la palabra Hanán. ¿Sabes qué está diciendo? Oré a Dios para que me mirara con compasión y con misericordia. Está clamando al Hanán, a la misericordia de Dios. Eso es lo que dice en el original aquí en Deuteronomio. Que él estaba pidiendo a Moisés a Dios que fijara sus ojos en él y se compadeciera y lo dejara entrar a la tierra prometida, que se inclinara hacia él y lo ayudara, porque eso significa Canaán. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios y vamos a aprender, dice en Deuteronomio 32, 48 al 49. Deuteronomio 32, 48 al 49, dice aquí, dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y quizás pudiéramos pensar, ¿por qué si Moisés le pidió a Dios que tuviera Hanán, que lo mirara con misericordia y con compasión? ¿Por qué Dios no le respondió si él se humilló delante de él? Y en nuestro entendimiento, hermanos, pensamos que cuando no obtenemos aquello por lo que oramos, la misericordia de Dios no está con nosotros. Pero vamos a ir más adelante. Vamos al capítulo 34 de ahí mismo de Deuteronomio y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4 y el 5.
Deuteronomio 34:1 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Versículo 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Y sabes cuál es la idea de un pensamiento corto? De decir que Dios se ensañó con Moisés. Porque dice que Moisés había pedido Hanán, había pedido misericordia, había pedido que la mirada de Dios de compasión se posara sobre él y le permitiera, le perdonara y le permitiera entrar a la tierra prometida. Y la respuesta de Dios, ¿sabes cuál fue? Subirlo al monte y mostrarle desde lejos aquello por lo que él había caminado 40 años en el desierto, en los cuales él había padecido de todo: hambre, sed, frío, murmuración, ataque y tantas cosas que pasó en medio del desierto junto con su pueblo. Y entonces Dios lo sube a ese monte y lo deja ver desde lejos. Y yo creo que nuestro pensamiento natural sería decir: Dios se ensañó con Moisés, le mostró aquello que él anhelaba tanto, pero aún allí le dice: sube y ve, pero no la vas a poseer. Y ahí dice que Dios hace que muera Moisés. Y esto nos deja con la idea de que Dios a veces no tiene misericordia, pero no es así. Dice la palabra de Dios en el último capítulo de Deuteronomio, ahí mismo, que después de que Moisés muere, los hijos de Israel lo lloraron. Y el versículo 10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. ¿Sabes? En nuestro pensamiento, las cosas que deseamos poseer nos dejan ver a Dios como un Dios misericordioso. Pero cuando Dios no nos deja poseer aquello que deseamos, pensamos que Dios no tiene misericordia. ¿Sabes? Yo aprendí algo. Aprendí que cuando Dios subió a Moisés al monte, no solamente le mostró la tierra prometida en esta tierra, no solamente le mostró Canaán. Dice aquí que cuando él lo sube a ese monte, él le deja ver toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo lo que los hijos de Israel iban a poseer. Y en ese mismo monte Dios hizo algo más. Dios le mostró la otra tierra a Moisés, la tierra que sí iba a poseer, y es la tierra a donde él iba a habitar en la presencia de Dios. Por eso él muere en ese lugar. Y a veces nosotros no entendemos la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en otro ejemplo, en 2 Corintios 12, que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne y que él había orado a Dios 3 veces para que le fuera quitado. ¿Sabes qué había hecho Pablo? Había pedido misericordia para no tener más ese aguijón que lo estaba lastimando, porque dice que era algo como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Y sabes qué la respuesta de Dios cuál fue? No le dijo: sí, eres un buen siervo, eres un apóstol excelente, has hecho grandes obras, has ganado a muchos gentiles. La respuesta de Dios le dijo: bástate mi gracia, no me insistas más en este asunto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué pensaríamos entonces? ¿Que Dios no tuvo misericordia de Pablo? Claro que la tuvo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque a veces nuestra idea de la misericordia está muy desviada de lo que Dios tiene realmente para nuestra vida. Y vemos, hermanos, que muchas veces por misericordia Dios nos quita cosas. Otras veces por misericordia no nos da cosas. O bien por misericordia pone cosas en nosotros que no quisiéramos. A veces el nacimiento de un hijo con un problema genético, o quizás la muerte de un ser querido, y orábamos a Dios y esa persona se fue y pensamos: Dios no tuvo misericordia. ¿Y tú cómo sabes si a veces la muerte es la mayor evidencia de su misericordia?
Es maravilloso el actuar de Dios. Y entonces tenemos que ir aprendiendo de Dios, que Dios siempre va a tener misericordia y que su misericordia no la alcanzamos a entender. La siguiente palabra que quiero que veamos, que nos traducen como misericordia, es Gesed. Y Gesed significa compasión sin ninguna expectativa de recompensa. Te lo repito si estás anotando. Gesed significa compasión sin ninguna expectativa de recompensa. También significa asistir, fidelidad, solidaridad, lealtad, bondad y benignidad. ¿Sabes? Cuando Jesús hizo milagros, dice la palabra que Él alimentó multitudes, y eso es Gesed. Es tener compasión de alguien sin esperar nada a cambio. Él sanó enfermos en su ministerio. Él limpió leprosos, resucitó muertos. ¿Tú te acuerdas? Resucitó a Lázaro. La hija de Jairo fue resucitada y podemos ver infinidad de milagros. Él hizo libre al gadareno y vemos que el Señor Jesús hizo muchas cosas de su ministerio. Él allí aplicó Gesed, es decir, compasión sin esperar nada. Sin ninguna expectativa de recompensa, porque yo te puedo asegurar que mucha de esa gente que recibió milagros de Él y que fue beneficiada a través del ministerio de Cristo, muchos de ellos estaban entre la multitud que después gritó que lo crucificaran. Eso es la misericordia de Dios que al menos yo no la puedo entender. Porque Él sabe cuál va a ser nuestra respuesta muchas veces y a pesar de eso tiene misericordia de nosotros. Él miró y te miró a ti, me miró a mí, y las veces que nosotros hemos pagado mal por aún recibiendo todo lo que hemos recibido de Él, con todo y eso, Él no deja de tener misericordia de nosotros. Y vemos, hermanos, que también Gesed se define como bondad activa, fidelidad y la disponibilidad del Padre para sus hijos. La misericordia, sabes que no es un sentimiento, es una práctica que se deriva del amor. Entonces, podemos ver en el Salmo 51 que cuando David había pecado, David había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Dice la palabra que él había cometido 2 grandes pecados. Primeramente, el haber adulterado con Betsabé y después haber asesinado al esposo de ella. Dice la palabra que volvemos a lo mismo. David se arrepiente. Y cuando hay arrepentimiento, la misericordia de Dios se hace presente. Dice el Salmo 51, versículo 1 al versículo 3. Dice que esto sucede, este salmo David lo escribe después de esos acontecimientos que tuvieron lugar en su vida. Dice el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu Gesed. Allí aparece la palabra Gesed, misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Gesed, te repito, es consolación y restauración. Dice el versículo 10 de ese mismo salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David está orando por esta misericordia que consuela y que restaura. Dice, crea en mí un corazón nuevo. ¿Sabes por qué, Dios? Porque mi corazón que antes alababa tu nombre, ese corazón que un día dijo que tú eres mi pastor y que nada me faltaría, ese corazón en el cual siempre hubo amor y devoción para ti, se contaminó. Ese corazón se dañó, ese corazón se llenó de maldad, de asesinato, de adulterio. Y por eso, como yo sé que en tu Gesed, en tu misericordia, tú tienes el poder de restaurar, por eso crea en mí un corazón limpio. Es decir, cuando yo entiendo la misericordia de Dios, hermano, de muchas cosas me voy a librar. Y al final de este tema lo vamos a aprender. ¿Sabes qué? ¿Por qué tantas veces nosotros seguimos caminando con culpa?
porque no hemos entendido la misericordia de Dios o porque simplemente no nos hemos arrepentido al nivel que David se arrepintió para que entonces Dios traiga una restauración. Si tú estás batallando en un área de tu vida en la cual tú no sientes que estás restaurado, es necesario que hagas un examen y te des cuenta de qué te tienes que arrepentir para venir a Él y entonces tú puedas clamar como David, ten misericordia, ten Gesed. ¿Y sabes qué? Dame un corazón nuevo. Cambia este corazón que se dañó, que se llenó de pecado, que se llenó de maldad y aún hasta de incredulidad. Tú tienes el poder restaurador porque eso es lo que significa esta palabra. Tenemos que conocer a Dios, hermanos, y saber que cuando le fallamos, pero somos capaces de arrepentirnos de todo nuestro corazón, Dios jamás nos va a desechar porque Él tiene mucho amor y mucha misericordia para nosotros. Y la tercera palabra que quiero que miramos es Rahamim. Rahamim viene de Raham y significa seno materno, compasión, misericordia y gracia desde las entrañas. Eso significa Raham. La raíz gramatical de Rahamim, que es Raham, significa esto, y Rahem significa matriz. Habla, hermanos, del amor de Dios para nosotros. En este mundo y de manera natural, la gente dice que el amor más grande que existe es el amor de una madre, más aún que el de un padre, naturalmente hablando. Pero la palabra de Dios nos dice que el amor de Dios excede al amor de una madre. Y por eso Raham significa seno materno. Compasión, misericordia y gracia desde las entrañas. Acompáñame a Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Fíjate cómo Él nos muestra que el amor de Él, su gracia y su misericordia son más grandes que los de una madre, que los de nuestra propia madre que nos tuvo dentro de ella durante 9 meses. Y el amor de Dios excede ese amor, hermanos. Por eso Rahamim también significa amor misericordioso. ¿Sabes? La Biblia registra una historia maravillosa, a mí me encanta esta historia, en la cual vamos a poder aprender cómo es esa clase de amor de Dios para nosotros. Se encuentra en el libro de Oseas y se conoce como la historia de amor de Oseas y Gomer. Dice la palabra de Dios en Oseas, capítulo 1, versículo 2, que el Señor le dice a Oseas, o le pide a Oseas, que vaya y tome una prostituta y se case con ella. De esa unión, dice la Escritura, que ellos tienen 2 hijos. Y Oseas, a pesar de que esa mujer era prostituta, dice la palabra que él la colma de amor y le da tantas cosas que ella nunca había tenido. Dice que le da de su vino, le da de su aceite y hace tantas cosas. Él ahora le estaba poniendo en un estatus de una mujer decente. Le estaba poniendo y le estaba colocando como nunca ninguno de sus amantes la había puesto. Ellos solamente la miraban para complacerse de ella. ¿Y sabes qué? Oseas la toma para hacer de ella su esposa. Y la Escritura sigue diciendo que esta mujer no valora el amor de Oseas, ni valora todo lo que Oseas hace por ella. Y entonces ella se va y lo abandona y vuelve a la prostitución. Pero dice que más adelante en el versículo 3, que él va y la compra, la rescata. En una historia paralela que yo leía de Oseas, dice que ahora a ella la estaban prostituyendo y ellos ganaban de ella. Entonces Oseas va y paga el rescate para volverla a traer a su casa. Y ¿sabes qué, hermano? Eso es Rahamim. Dice la palabra, acompáñame a Oseas, capítulo 2, versículo 8.
Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Él aquí está hablando de que ella no pudo agradecer lo que él había hecho por ella. Pero mira lo que dice el versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Versículo 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. La historia de Oseas con Gomer es una forma en la que Dios nos quiere mostrar lo que Él hizo por nosotros. Nosotros estábamos perdidos y Él viene, hermano y hermana, a colocarnos en una posición digna. Porque nuestro pecado, hermano, nos hacía indignos delante de los ojos de Dios. Pero dice aquí que Él viene para llevarla al desierto y hablarle a su corazón. Y aquí dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Si me puedes poner el 19, Gerson, lo quiero leer allí en hebreo, porque quiero que veas algo. Ahí las palabras que van a aparecer. Dice, verastigli leolam, verastigli leolam, verastigli leolam, betzedek, ubemishpat, ubechesed, escucha la palabra, ubechesed, uberrahamim. Benignidad es Gesed y misericordia es Rahamim. Estamos viendo estas dos palabras, hermano, y hablábamos que Rahamim es el amor misericordioso. El amor que Oseas tiene por esta mujer es tan grande, hermano, que a pesar de su infidelidad, él va a buscarla y paga un precio para poder rescatarla. Y Dios, hermanos, toma a Oseas por profeta, porque Él quería que el pueblo y nosotros también entendiéramos, hermanos, que fue el Rahamim de Dios, la misericordia de Dios, el amor compasivo de Dios, que Él hace que nosotros también fuéramos rescatados. Y el precio que se pagó por nuestro rescate fue la sangre de un cordero que fue sacrificado en un madero para que nosotros hoy tengamos todo aquello que Dios nos quiere dar. Y no sé si tú te gozas con esto, pero yo le doy la gloria a Dios porque la misericordia de Dios se expresa de tantas formas, hermanos, y así como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22, nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Y la misericordia de Dios está presente en su amor, en su fidelidad, en su provisión, hermano, en su restauración, en su restitución y aún en su corrección. Allí está la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios también está ligada a su perdón. Ahora, termino con esto, hermano. La misericordia de Dios usa nuestros errores y nuestros fracasos para hacernos crecer. Todas esas cosas que nosotros nos hace a veces sentirnos mal hasta el piso, Dios en su misericordia las va a usar para hacernos crecer, aun cuando no entendemos eso en el momento, pero Dios lo hace y lo hace de una manera maravillosa. Y es tan importante, hermanos, entender que la mirada de Dios no se centra tanto en nuestras fallas, sino en nosotros. Nosotros vivimos con la culpa todo el tiempo por nuestros errores, pero Dios, hermano, más que mirar nuestras culpas, nos mira a nosotros y nos mira con ojos de misericordia, esperando que nos volvamos a Él, porque Él nos quiere bendecir, Él nos quiere restaurar, Él nos quiere mirar con esa mirada de misericordia, con ese amor compasivo mayor que el de una madre por sus hijos. Y yo quiero que veamos esta historia para terminar, porque a mí me gustó mucho cuando entendí ciertas cosas de la historia de Pedro. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro le falló al Señor, Jesús ya le había anticipado cómo iba a ser que Pedro le iba a fallar. Él le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado
3 veces. Y entonces vemos que Pedro así fue, lo niega 3 veces. Después de que él había dicho, aunque otros se escandalicen de ti, yo no, yo creo que mejor no hubiera abierto la boca porque el que dijo esto fue el que falló más, ¿no? Entonces dice la palabra que Pedro lo niega. Pero acompáñame al Evangelio de Juan y vamos a ver la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús para Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15 al versículo 17. Dice la palabra que después que Pedro niega a Jesús, Jesús es resucitado y después Jesús muere en la cruz y después es resucitado, pero dice que después de la resurrección Jesús se encuentra con Pedro una vez más. Acompáñame ahí, Juan 21, 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y nosotros, humanamente y carnalmente, pensaríamos que Pedro no lo amaba, porque lo había negado. ¿Por qué Jesús le pregunta si le ama 3 veces? El haberlo negado era una señal de que Pedro no lo amaba. Pero Jesús, en su misericordia, no mira la falla de Pedro, no mira el error de Pedro, no mira la negación de Pedro 3 veces. Él mira a Pedro, porque él estaba más interesado en Pedro que en sus errores. Estaba más centrado en lo que Pedro iba a hacer después que lo que había hecho en ese momento en que Jesús había sido aprendido por los soldados romanos. Y veamos algo, hermanos. En el libro de los Hechos nos vamos a encontrar con un Pedro que después de predicar con denuedo y con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, gana 3 almas que son conviccionadas acerca de Jesucristo como el Salvador. Vemos a ese Pedro, hermanos, con esa autoridad. ¿Sabes que no era un Pedro instalado en la culpa de haberle fallado al Hijo de Dios, al Salvador del mundo? Y yo quiero que aprendamos algo. ¿Sabes que el canto del gallo pudo haber sido el arma más poderosa para frenar el ministerio de Pedro? Te voy a decir por qué. Porque el canto del gallo era el instrumento que Satanás pudo haber usado en la vida de Pedro para recordarle que él había negado al Señor y por lo tanto él no era apto de ser un discípulo de Cristo, que lo podía llevar a dudar que Jesús lo había mirado con ojos de misericordia. ¿Sabes que a veces nosotros no recibimos la misericordia y vivimos instalados en la culpa y no crecemos como hijos de Dios y no avanzamos hacia las metas que Dios ya tiene trazadas para nosotros, porque nosotros tenemos un canto de gallo que nos dice y nos recuerda que hicimos mal? Tal vez esa misma mañana en que Pedro le predicó a esa multitud y que ganó 3,000 almas para el reino de Dios, tal vez en esa misma mañana el gallo cantó y Pedro lo oyó. Pero ¿sabes qué? Pedro no miró el canto del gallo para recordarle su culpa y su pecado. Pedro, canto del gallo para pecado. Jesucristo lo había perdonado y lo había visto con ojos de misericordia, que él había puesto sobre él su Gesed, su Hanán y su Rajamim para tomarlo y mirarlo como aquel hombre grande, poderoso, hijo de Dios, que se inclina para una persona que fue débil en algún momento, que tuvo una falla, que tuvo un error, que lo negó y que fue capaz, hermano, después de responder a la mirada de Jesús y decir, esa mirada trajo más convicción a mi vida que mi error. El canto del gallo no le hizo recordar su falla, hermano. Más bien le hizo recordar a un Jesús que lo miró con bondad, con compasión,
con misericordia, con esa misericordia desde las entrañas, que es lo que significa esta palabra. Y yo quisiera que entendiéramos esto. Dice la versión Dios habla hoy en 2 de Corintios 12:9, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Yo quiero que oremos y le pidamos a Dios que Él nos revele su misericordia. Solamente recuerda que cuando Joel el profeta le habla al pueblo y le dice todo lo que Dios tenía para ellos, solamente les había pedido algo, que se arrepintieran, que vinieran a Él. Y sabes que a veces nosotros tenemos ahí cositas que no hemos entregado y por lo mismo esa misericordia no se ha desbordado sobre nuestra vida. Padre del cielo, en esta hora yo te pido, mi Dios, que nos enseñes a recibir tu misericordia y a vivir agradecidos por ella. Déjanos ser sensibles a tu abrazo, Señor, y que nada ni nadie nos haga dudar que cuando venimos a ti nos volvemos con todo nuestro corazón. Tú nos estás esperando para darnos todo lo que tienes para nosotros, Padre. Enséñanos, Padre, a tener esa actitud que tuvo Pedro de mirar no su falla, no quedarse instalado en aquello que hizo mal, Padre, sino que fue capaz de que esa mirada de Jesús sobre él traspasara su corazón y lo hiciera sentir libre de toda culpa. Gracias porque tu misericordia nos restaura, Padre. Gracias porque tu misericordia nos enseña aún a no recibir lo que esperamos, pero nos dejas ver que estás allí de todas formas, Padre. Gracias, enséñanos a vivir, Padre Santo, así, mi Dios, como tú esperabas que viviera la mujer de Oseas, Padre. Agradecidos contigo porque tú nos compraste por precio para traernos a ti, darnos un lugar que quizás no esperábamos jamás tener, Señor. Gomer era una prostituta que nunca se imaginó que alguien le iba a colocar en un lugar de señora y de esposa, Padre. Nosotros estábamos perdidos, Dios, y ahora tú nos has hecho hijos tuyos por tu misericordia, por tu compasión. Enséñanos a buscarte de tal manera que en medio de nuestra oración, Padre, podamos sentir y experimentar tu mirada llena de compasión por nosotros, Padre. Y aún enséñanos a ser agradecidos porque todo lo que tú nos das cada día, como dice el profeta Jeremías, nos deja ver que nuevas son tus misericordias cada mañana y que grande es tu fidelidad para con nosotros, Dios. Yo te pido en esta hora por todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes que van a oír este mensaje, que han estado batallando y pensando que no merecen tu misericordia, puedan entender que lo que tú nos das no es porque lo merezcamos, sino porque tu Hijo Jesucristo, Señor, pagó un precio para que nosotros pudiéramos recibir de ti ese perdón, esa misericordia, Padre Santo. Enséñanos a aprender que tú no estás todo el tiempo mirando nuestra falta, sino mirándonos a nosotros, Padre, con compasión y esperando siempre que nos volvamos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchen este mensaje, Padre. Bendícelos y ministrales, Padre, si ellos hoy necesitan experimentar tu perdón, si ellos no han sabido aceptar tu misericordia en su vida, Padre, si ellos no se han sentido merecedores, Padre. Hoy tú les estás hablando y les estás diciendo, Padre, que tú les amas, mi Dios, y que tu compasión, Señor, se desborda de tal manera, Padre, que somos beneficiados de ella, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.